Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri halki Muhammadin wa alihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. En este segundo programa sobre los aspectos de la teología en el Islam, sería menester abarcar en primer lugar sobre el concepto del Tawhid, que es el primer principio en la creencia islámica. El Tawhid en su forma verbal significa la proclamación del único, es decir, proclama la unicidad divina, la fe en la deidad única y absoluta. El Tawhid es el conocimiento de Allah. Allah es la única deidad que aparece en el Sagrado Corán. Palabra similar al término hebreo Eloah, o al término arameo Elah, que comúnmente poseen las religiones semíticas como el judaísmo y el cristianismo. Decimos que el Tawhid es el conocimiento de Allah, el Altísimo en su señorío, el reconocimiento de su unicidad y la negación absoluta de semejantes, como lo indica claramente la Suratul Ikhlas fil al-Quran al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. La Suratul Ikhlas es la sura número 112 del Sagrado Corán. Es la sura de la fe pura, la sura del monoteísmo, también conocida como la sura del Tawhid. La Suratul Ikhlas, vamos a ver, esta es la Suratul Ikhlas, que es la número 112. Luego sigue la Suratul Falaq, que es la número 113, y finalmente la Suratul Nas, que es la número 114. El Sagrado Corán contiene 114 suras y o 114 capítulos y 6.236 ayats o 6.236 versículos en su totalidad. La Suratul Ikhlas dice lo siguiente: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Qul huwallahu ahad. Di, Él es Allah, único. Allahu samad. Allah el Eterno. Lam yalid wa lam yulad. No ha engendrado ni ha sido engendrado. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Y no hay nadie semejante a él. Esta es la sura que proclama la unicidad divina de Allah, que aparece en el Sagrado Corán. La palabra Tawhid se designa corrientemente a la profesión de fe monoteísta en el Islam, consistente en afirmar lo siguiente: La ilaha illallah, que significa no hay divinidad excepto Allah. Es también la frase que se aplica a la shahada, ¿no? La shahada es la declaración de fe o el testimonio de fe de alguien quien toma el Islam como camino de vida. Es decir, el converso al Islam debe decir lo siguiente: Ashhadu la ilaha illallah. Es decir, yo atestiguo, yo testimonio que no hay divinidad sino Allah. Este concepto de la ilaha illallah es el concepto del Tawhid Uluhí que postularán los teólogos en el Islam. El Tawhid Uluhí es el monoteísmo teológico y exotérico. Los mutakalimun
o los ulema, es decir, los teólogos o los clérigos en el Islam, deliberan sobre el concepto de Allah, es decir, analizan en forma racional los fundamentos del concepto divino en el Islam, sea cual sea la escuela que adopten. Por ejemplo, en el sunismo hay tres escuelas principales que son la Mu'taziliyya, la Ash'ariyya y la Maturidiyya. Claro está que hay escuelas como la Azariyya, la Salafiyya, etc. Dentro del chiismo está la escuela que postulará este Tawhid Uluhid, que es la Ibn Ashariyya, que son la escuela de los 12 imames. Los teólogos señalan diversas características en niveles gradativos. Los sunitas, por ejemplo, señalan tres niveles. Primero, el Tawhid al-Rububiyya, que es la creencia en la unicidad del señorío divino. Luego está el Tawhid al-Uluhiyya o Tawhid al-Ibadat, que es la creencia en la unicidad de la adoración divina. Y por último está el Tawhid al-Asma wa Sifat, que es la creencia en la unicidad en los nombres y atributos divinos. En cambio, los chiitas señalan 5 niveles al Tawhid. El primer nivel es el que corresponde al Tawhid Fildat, es decir, la creencia en la unicidad de la esencia divina, que indica que Allah es uno, que no tiene semejante ni copartícipe, ni parecido ni equivalente, y que la esencia divina es ilimitada, única, pura y elemental, en la cual no hay multiplicidad, no hay composición y no posee ningún atributo. Ese es el primer nivel del Tawhid en el chismo, denominado Tawhid fil Dat. El segundo nivel corresponde al Tawhid fil Asma wa Sifat, que es el mismo nivel que postula la escuela sunita, que indica la afirmación de los nombres y atributos de Allah, mencionados en el Sagrado Corán y en los hadices, que son las narraciones tradicionales del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y de su noble familia Ahlul Bayt alayhimus salam. La majestuosidad de Allah está calificada con todos los atributos de perfección de naturaleza positiva en la esencia divina, y que no se invisten con los atributos de imperfección de naturaleza negativa. El tercer nivel corresponde al Tawhid fil Halikiyya, que es la creencia en la unicidad de la creación divina, que indica que no hay creador más que Allah y que la creación en su totalidad es creación suya. El cuarto nivel corresponde al Tawhid fil Rububiyya, que es el nivel similar a la teología sunita, que indica que Allah es el administrador, el planificador, el organizador, el sustentador y el dador del universo y del hombre. El quinto nivel corresponde al Tawhid fil Ubudiyya, que es el Tawhid al-Ibada de la teología sunita, que indica el sometimiento y la devoción a lo divino, como principio común y regla entre las religiones semíticas. Este nivel también indica
las formas de adoración y entrega mediante la oración, mediante el ayuno, mediante la caridad, mediante la peregrinación, mediante el sacrificio, etc. Ahora bien, para quienes han estado estudiando o participando en algún curso de teología en la Universidad de Al-Azhar en Egipto o en la Universidad Al-Mustafat en Irán, podrán ver en las bibliotecas de estos centros islámicos una gran cantidad de libros sobre teología, grandes estantes de libros escritos en todas las épocas y por diferentes autores, tanto sunitas como chiitas, ¿no? Colman las paredes de libros. Muchos teólogos pasaron toda su vida interpretando racionalmente el Tawhid. La palabra Tawhid es un causativo, origen o causa de algo, que significa hacer uno, transformar en uno, unificar. Y este es el concepto del Tawhid al-Buyudi. Tawhid Buyudi, que es la unicidad en el ser único. Que consiste en afirmar lo siguiente: Laisa fil buyut siwa Allah. No hay en el ser más que Allah. Este es el postulado que va a reivindicar los mutasawwif y los muta'allijun en el Islam. Es decir, los que van a afirmar los místicos y los gnósticos musulmanes. Ellos interpretarán desde diferentes perspectivas, ¿no?, este concepto del Tawhid Buyudi. Y entre los más nombrados en el Tasawwuf sunita, es decir, en el sufismo sunita, está la escuela del monismo existencial del Sheikh al-Akbar ibn Arabi y sus continuadores como el Sheikh Junaid al-Baghdadi, como el Sheikh al-Ghazali, como el Sheikh Abdurrahman al-Yami, etc. El concepto de esta doctrina de Ibn Arabi es denominada Wahdatul Wujud, que significa la unidad del ser, que afirma que todo lo que existe solo puede existir porque es un aspecto de la realidad divina. Por lo tanto, un aspecto de la misma unidad divina. Este postulado implica que el Tawhid significa, en primer lugar, la fe y la creencia en la unicidad divina. Este concepto es admitido también en las posiciones teológicas sunitas y chiitas. En segundo lugar, también postula la disciplina de la vida interna y externa a la luz de la fe. Otro punto admitido por las escuelas sunitas y chiitas, escuelas con posición teológica. En tercer lugar, la doctrina de Ibn Arabi postulará la experiencia de la unión y la unicidad con lo divino, un punto en que no se admitirá en las escuelas teológicas del sunismo y del chiismo. En cuarto lugar, postula también la concepción teosófica o filosófica de la realidad a la luz de la experiencia mística o a la luz de la experiencia gnóstica. Punto también que
los teólogos dejarán de lado. En efecto, los dos primeros puntos son aceptados por todos los musulmanes en general, ¿no? Admiten estos dos primeros puntos. Sin embargo, los dos puntos finales, los últimos, son la enseñanza estricta y particular en el tasawwuf y en el irfan, es decir, en el sufismo sunita y en la gnosis chiita, que perciben lo divino a través de una experiencia mística o gnóstica, que es la experiencia más alta de la unicidad divina. Y también es la aniquilación del ego y la subsistencia con lo divino. En este aspecto, aunque existen varios métodos entre los mutasawwuf y los muta'alihun, ¿no? Es decir, entre los místicos y los gnósticos, tanto del sunismo como del chiismo, el método más elaborado, más detallado, ¿no? es la doctrina de Ibn Arabi, ¿no? Esta doctrina que se denomina la Wahdatul Wujud. Los chiitas, como un teólogo del siglo XII que fue discípulo de Ibn Arabi, está el renombrado el Seyyed Amuli, Seyyed Haydar Amuli, quien en un momento se separará de la doctrina de Ibn Arabi y criticará esta posición. En nuestra siguiente entrega, inshallah, veremos esta posición del Seyyed Amuli con respecto a Ibn Arabi sobre este concepto de la Wahdatul Wujud. Bien, antes habíamos visto que el Tawhid es designado por el monoteísmo abstracto bajo la forma exterior y literal de la profesión de fe, ¿no? Que es el concepto de la ilaha illallah, no hay divinidad sino Allah, conjuntamente con el análisis del Tawhid por los mutakalimun, que designan en niveles, instrumentalizando así el concepto divino de Allah. Esto generará un peligro inmanente en el monoteísmo teológico, un peligro que va a ser muy, muy patente en los teólogos que plantean y presuponen el concepto de Allah como un ente supremo. Es decir, el Tawhid Uluhí hace de Allah no el acto puro del ser, o sea, no el acto puro del Buyut, el uno ser, sino el acto de un Mauyut, de un ente, aunque esté infinitamente por encima de los demás entes, porque ha sido investido por el Tawhid Uluhí con todos los atributos perfectos y positivos concebibles llevados a su grado supereminente. Si Allah subhanahu wa ta'ala, si el glorificado y altísimo Allah es el Buyut, es el ser, él mismo no sería propiamente un Mauyut, no sería propiamente un ente, ni siquiera un ente supremo. Los teólogos confunden el Buyut como un ente supremo, pereciendo en su tiempo, y destruyen así el concepto del monoteísmo, convirtiendo el Tawhid Uluhí en una idolatría metafísica. Entonces decimos que solo una teología apofática puede abarcar el misterio del Buyut, o sea, el misterio
del ser. El Wujud trae a cada Mawjud a la existencia. Es decir, el ser trae a cada ente a la existencia. Y el Wujud mismo está más allá de toda existencia. O sea, el ser está más allá de lo existente. Este es el misterio del Wujud, el misterio del ser, el misterio del uno que trae a cada ente al ser como existente a su unidad. No quiero marearlos más con estos términos, pero son conceptos que se manejan dentro de la teología y filosofía islámica. En nuestra próxima entrega, inshallah, veremos estas aserciones teológicas en tres formas. Bajo su forma monoteísta exotérica, bajo su forma teomonista esotérica y bajo su forma ontológica e integral. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum sharif.